Buenas tardes. Hoy tenemos la visita con nosotros de Rebeca, que es la doctora de cuidados paliativos del Hospital de Osuna, que nos va a explicar en qué consiste lo de las voluntades vitales. Y Mari Carmen, que nos va a dar noción de cómo podemos hacer nosotros las voluntades vitales. Yo espero que a nosotros que estamos aquí nos sirva y podamos servir luego a otras personas que puedan necesitar de esta comunicación. Nos acompaña también la coordinadora del voluntariado de Estepa y la enfermera Robledo de Cuidados Paliativos de Osuna. Yo os dejo con ella y espero que os guste y que nos sirva a todos para bien. Gracias. Buenas tardes a todos y como ha dicho Lorenzo, pues yo soy Rebeca, médico de cuidados paliativos, y en primer lugar pues agradecer a Lorenzo el que haya organizado y a Isabel como coordinadora el que haya organizado esta charla aquí esta tarde para que podamos transmitiros qué son las voluntades vitales anticipadas. Lorenzo, como sabéis, pertenece al voluntariado de la Asociación contra el Cáncer y él recibió esta charla pues hace unos meses. Y cuando terminó la charla, lo que se le ocurrió, pues levantó su mano y propuso que si pudiéramos venir a Pedrera, pues a contarle esto mismo pues a sus paisanos, porque consideró que era importante y que deberíais de saberlo. Así que unos meses más tarde, pues aquí estamos. Vamos a hablar de las voluntades vitales. Si queréis vamos a seguir estos puntos más o menos. En primer lugar voy a hablar yo y luego va a hablar Mari Carmen, como ha explicado Lorenzo, con respecto a lo que es el procedimiento. Primero vamos a hacer una reflexión de por qué es importante las voluntades vitales anticipadas. Vamos a definirla, vamos a ver el contenido como tal, vamos a ver cuál es la situación actual en Andalucía y a nivel de España. Por último, unas conclusiones y ya luego pues pasaremos, una vez que sabemos lo que son las voluntades vitales anticipadas, el siguiente planteamiento es cómo puedo hacerla. Para ponernos en contexto, vamos a ver dos vídeos. Este primero nos va a poner en situación de cosas que nos hacen plantearnos situaciones donde estaría indicado las voluntades vitales anticipadas porque son importantes.
con este vídeo ya nos hemos puesto en situación, ¿verdad? Es decir, nos hemos imaginado determinadas situaciones de las cuales no estamos libres, que pueden pasar. Podemos tener una enfermedad de Alzheimer, podemos tener un infarto, podemos tener un accidente, y es importante pues que nuestros familiares y que los profesionales que velamos por la salud sepamos cuáles son vuestras preferencias, cuáles son vuestros deseos y qué os gustaría que pasara si algún día tenemos alguna de las situaciones hipotéticas en las que podemos encontrarnos. La pregunta, ¿verdad? ¿Nos hemos planteado alguna vez una situación similar? Es cierto que nos cuesta, es decir, cuando nacemos, inherentemente a la vida, tenemos también la muerte, es algo esencial de la persona humana, pero es algo que intentamos casi ni plantearnos ni ponernos en ese hipotético caso. Pero es cierto que llegará. Entonces, al menos que tengamos también la tranquilidad de que si en algún momento ese momento llega, pues que se hagan las cosas pues como uno quiere que se haga. ¿Cómo puedo yo manifestar mis deseos? Es decir, pues a nivel, digamos, de los profesionales sanitarios lo puedo hacer de dos formas. Una forma sería la planificación de decisiones anticipadas y otra, que es la que vamos a desarrollar, sería el registro de voluntades vitales anticipadas. Son parecidas pero son muy diferentes. La del registro de voluntades vitales anticipadas, como iremos viendo a lo largo de la charla, pues son más garantistas porque es un registro donde oficialmente vuestros deseos, vuestros valores y vuestras preferencias se quedan registrados y pueden ser vistos por cualquier profesional a nivel nacional. La planificación de decisiones anticipadas es algo más particular en el aspecto que pueden ser, nosotros que trabajamos en cuidados paliativos, uno de nuestros objetivos es hacer planificaciones de decisiones anticipadas. En nuestro trabajo nos encontramos con personas con enfermedades avanzadas, en situación, digamos, terminal, muchas en situación de últimos días, y tenemos que saber cuáles son sus deseos, sus preferencias. Esto cuesta mucho porque nos cuesta hablar de que algún día nos moriremos. Entonces, pues a veces, incluso los propios familiares, por proteger al paciente, intentamos de evitarlo. Pero es cierto que si no lo hablamos, podrían surgir, como ponía en la diapositiva, pues estrés, ¿qué hago?, ¿qué querría él? Y tengo que tomar una decisión que puede ser estresante. En cambio, si yo sé lo que él quería, pues de alguna forma tendré más facilidad para poderlo hacer en el momento que tenga que hacerlo. La planificación de decisiones anticipadas es más un acto, digamos, comunicativo, pues que lo podemos hacer con nuestro médico de familia. Normalmente suele estar más enfocado a determinadas enfermedades, es decir, si yo padezco de los bronquios, tengo EPOC, pues al final iré decidiendo casi más sobre qué actuaciones quiero que se hagan en ese contexto. En cambio, en la planificación de voluntades me tengo que poner en situaciones que a lo mejor no tengo ni casi claras que me vayan a pasar o que sucedan, ¿vale? Con lo cual vamos a definir realmente qué son las voluntades vitales anticipadas. Es decir, es un documento escrito en el que la persona expresa cuáles son sus preferencias sobre las actuaciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que llegado el momento yo no tenga capacidad de decidir por sí misma. Es decir, yo puedo tener mis voluntades vitales anticipadas registradas, pero siempre que yo tenga capacidad de poder decidir, vale lo que yo decida. Solamente consultaríamos las voluntades vitales anticipadas en el caso de que nos encontremos que esa persona no tiene capacidad, por el momento, por las circunstancias, de poder decidir qué es lo que quiere que se haga. Reflexiones del por qué. Como indica el primer dibujo, evidentemente, cada vez nuestra población es de mayor edad, con lo cual eso conlleva que desarrollemos enfermedades crónicas, enfermedades avanzadas, enfermedades oncológicas, que aunque desafortunadamente también sabemos que se dan en población joven, pero tendremos más opciones de desarrollar enfermedades crónicas. Porque si nos damos cuenta, en la siguiente imagen, que es una pirámide poblacional, compara la población del 2007, que sería la línea azul, y en el fondo tenemos la amarilla, que sería la población que se espera que tengamos en el 2025. ¿Qué pasa? La base es más estrecha que la parte intermedia, que es más ancha, con lo cual en los años, conforme iremos avanzando, si os dais cuenta,
La parte amarilla es más ancha, está más alta, con lo cual tendremos más edad. Son cosas para plantearnos de que inevitablemente desarrollaremos enfermedades crónicas. Otro asunto a plantearnos, es cierto que en los últimos 25 años la medicina ha evolucionado de una forma muy considerable, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista genético. Hoy día se llegan a hacer intervenciones que en otros momentos hubieran sido impensables, con lo cual también tendremos que tener en cuenta hasta dónde yo quiero llegar. También nos puede pasar acontecimientos vitales agudos, es decir, que tenga un accidente de tráfico, es algo inesperado, y yo quiero que se haga lo que a mí me gustaría que se hiciera, ¿vale? Todo esto tiene un matiz, es decir, lo que a mí me gustaría que se hiciera de las cosas que están indicadas desde el punto de vista sanitario, es decir, que el médico pues da unas determinadas indicaciones de lo que sería correcto y yo como persona pues decido, evidentemente, todo lo que vaya dentro de una buena práctica clínica, es decir, si yo tengo una enfermedad y yo lo que me quiero es quitar la vida, eso no va dentro de una buena práctica clínica, aunque sea su deseo, con lo cual siempre basado en unas indicaciones médicas, pues de esas indicaciones, imagínese, pues estaría indicado colocarle una sonda nasogástrica y usted dice, pues no, yo no quiero una sonda nasogástrica, yo no quiero estar conectado a una máquina, o al revés, sí, yo quiero a la vida hasta que se pueda mientras el médico lo indique. Más reflexiones. Nuestro modelo médico ha cambiado. Antes nos encontrábamos en un modelo paternalista, donde el médico tenía los conocimientos técnicos y decidía casi por nosotros. Esto es lo que está indicado y esto es lo que se hace. Donde, como se ve en el dibujo de abajo, yo quiero decidir. Pues no, el médico indicaba pues que hay que hacer una intervención y la intervención se hace casi sin tener en cuenta pues cuáles son los valores de esa persona o sus deseos. Y hemos pasado pues a un modelo más compartido, donde el médico tiene los mismos conocimientos científicos, técnicos, pero le comunica al paciente pues cuál es la situación en la que se encuentra, cuáles son las opciones de tratamiento, y el paciente es el que acepta, rechaza o incluso una vez aceptado también decide cuándo hay que rechazarlo. Es un modelo compartido. Voluntades vitales anticipadas, porque decidir es nuestro derecho, es decir, que esto no lo dice un médico aquí hoy, esto lo dice un marco legislativo que nos ampara, donde recoge que las personas, los ciudadanos, tenemos unos derechos, nosotros los profesionales tenemos unos deberes, y la institución hospitalaria en este caso, pues también tiene que garantizar que todo esto se cumpla. Para esta reflexión vamos a ver el segundo vídeo, donde nos explica un poco cómo hemos cambiado, cómo antes era el médico el que decidía y cómo ahora es el paciente el que de forma compartida, entendiendo toda la información, pues decide. Esta es la película Mi vida sin mí, donde la protagonista le transmiten que tiene una enfermedad oncológica avanzada y se plantea si el médico puede privarle del conocimiento de su enfermedad. Los profesionales tenemos que dar noticia y es complicado decir que tenemos este tipo de enfermedad. En este caso, el médico tiene el defecto de no saber informar mirándote a la cara y entonces le da toda la información al paciente y le explica los pros y los contras, y él le dice que es que no es capaz de mirarle a los ojos para decirle esta noticia, pero que no dudará de que probablemente pues vaya a consultar a otro médico porque es una chica joven y tiene 2 hijos, y ella dice que no, que para que le digan lo mismo pero mirándole a la cara, que no, que lo que quiere es con esa información, más que estar en un hospital, pues quiere despedirse de sus hijos, y entonces empieza a escribir notas de cosas que quiere hacer todos los días, pues le diré a mis hijos que le quiero, le diré. Aquí ya se pone delante de ella, ya tienen cierta confianza, y después de explicarle todas las opciones que pueden tener, ella dice que no, que lo único que quiere es tener calidad de vida y no morir en un hospital. Quiere estar en su casa porque le tiene miedo a que un día pues vaya al hospital y no pueda volver a casa, ni quiere pues que sus hijos vean pues en las circunstancias que al final puede fallecer, porque ella dice que quiere tener control de su vida. Y al final acuerdan de que solamente pues iría a la consulta pues para ponerle tratamiento para control de síntomas.
Es decir, el médico le plantea todas las opciones y ella decide que no quiere. Estamos ante un modelo compartido, ¿verdad? Con algunos errores de comunicación, pero mejor que el de antes. Estas decisiones, como vemos, deben de quedar plasmadas en la voluntad vital anticipada, pues donde recoge nuestros deseos, nuestros valores, y que es lo que yo quiero pues que se haga bajo unas indicaciones sanitarias, pero lo que yo quiero que se haga, ¿vale? Seguimos. Como hemos dicho, todo esto está amparado en un marco legislativo. No nos vamos a adentrar mucho en leyes, pero sí es importante que sepamos, al menos que nos suenen, pues algunas. A nivel, digamos, nacional, a nivel de España, tenemos la Ley de Autonomía, ¿verdad?, que tanto habremos escuchado, al menos en los medios de comunicación. Con esta, la Ley de Autonomía, digamos, regula la autonomía de los pacientes, digamos, los derechos, los deberes que tenemos los profesionales y las garantías que nos deben de dar las instituciones. Luego, a nivel nacional, también tenemos el Real Decreto 124/2007, donde se regula el Registro Nacional de Voluntades Vitales Anticipadas. A nivel de Andalucía, en el 2010, salió la Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. En 2003 tenemos la Ley de Declaración de Voluntad Vital en el ámbito territorial de nuestra comunidad. En 2012 salió un decreto que regula pues cómo van a funcionar el registro de voluntades vitales anticipadas, y en octubre posteriormente pues habilitan sedes para que nosotros podamos hacer este registro. Es decir, intentan facilitarnos para que lleguen a todos los ciudadanos. Vamos a hablar de dos, sobre todo, pues la Ley de Autonomía y la Ley, digamos, de la muerte digna. La Ley de Autonomía recoge el derecho a la dignidad de la persona humana, el que respeten mi autonomía, es decir, mis deseos, mis valores, mis preferencias, y que sea informado. Es decir, yo no puedo decidir sobre todo las cosas si el médico no me ha informado pues de lo que tengo, de qué opciones tengo, y sobre todo es importante que lo entienda, porque hay veces que los médicos hablamos con unos términos que a veces son difíciles de entender, pero nosotros tenemos que estar seguros de que lo hemos entendido, y con toda esa información nuestras decisiones pues podrán tener más sentido. El derecho también pues a decidir libremente, después, como hemos dicho, de recibir esa información adecuada entre qué opciones tengo de tratamiento. El deber de facilitar los datos, es decir, también no solo tenemos derecho, también tenemos deber, es decir, que cuando vamos al médico no podemos mentir o no debemos mentir, ¿vale? Tanto por nuestra salud y sobre todo porque esto también puede repercutir, digamos, a nivel de salud pública, algún tipo de enfermedad que yo tenga. La Ley de Muerte Digna, pues lo que protege es la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Vuelve nuevamente pues a asegurar la autonomía de los pacientes, que se respeten su voluntad en el proceso de su muerte, incluyendo el registro de voluntades vitales anticipadas. Es decir, nosotros los profesionales tenemos la obligación de consultar si los pacientes tienen el registro de voluntades vitales anticipadas cuando llegue el momento. No siempre, solamente pues cuando llegue el momento, es decir, cuando me encuentre ante una situación o una enfermedad grave e irreversible donde las expectativas de vida o de mejoría son escasas. En ese momento es cuando debemos de consultar el documento de voluntades vitales anticipadas, que luego Mari Carmen pues os explicará un poco más en qué consiste, si yo lo puedo mirar, si lo puedo cambiar, porque las decisiones nunca son estáticas, hay veces que uno va cambiando, si ha tenido una vivencia con algún familiar y ha visto determinadas cosas, pues esto no quiero yo que si algún día me veo en esta situación que me pase. Tenemos también el derecho, digamos, de rechazar un tratamiento o incluso la interrupción del mismo, es decir, en un momento determinado yo dije que sí, que me parecía bien, que quería tratamiento, me estás poniendo tratamiento con quimio, pero yo ya me veo que la enfermedad va progresando y quiero que no siga adelante con este tratamiento. Evidentemente, dentro de la buena práctica clínica también está, aunque usted quiera tratamiento, si el médico considera que le está produciendo, digamos, más riesgo que beneficio, que lo corte.
Tenemos también derecho a recibir cuidados paliativos de calidad, con un adecuado control del tratamiento del dolor, es decir, que esto es algo que recoge el marco legislativo, es decir, que es que tenemos derecho. Tenemos derecho también a la sedación paliativa si fuera precisa, es decir, cuando yo tenga esa enfermedad donde los síntomas no se me controlen, imagínense que tenemos ahogo, que tenemos dolor y que a pesar de modificaciones no se nos controla, tenemos derecho a la sedación paliativa, es decir, a que se nos administren fármacos que nos disminuyan el nivel de conciencia para que no tengamos ese sufrimiento ante la situación que nos encontramos. Y también tenemos derecho al acompañamiento. Al acompañamiento. Nosotros en cierta medida tendremos muchos defectos, pero en otras cosas somos afortunados y nuestro hospital de Osuna, en el servicio de urgencia, pues cuenta con una habitación que se llama de acompañamiento. ¿Para qué? Para que pacientes que se encuentren en situación de últimos días, que hayan decidido que quieren estar ingresados porque tienen derecho a decidir dónde quieren morir y lo quieren hacer en el hospital, mientras se tramita o porque no hay cama, pues hay una habitación que se llama sala de acompañamiento, donde ese paciente pues puede estar acompañado, porque es un derecho. Aclaraciones que más o menos la hemos ido reflejando. No serán aplicadas las voluntades vitales anticipadas cuando vayan en contra de una buena práctica clínica, ni tampoco mientras el paciente mantenga capacidad de decidir. Una cosa es lo que yo haya registrado, pero mientras yo pueda decidir, evidentemente lo que va a misa es lo que yo le digo en ese momento. Las voluntades vitales anticipadas podrán revocarse, es decir, yo puedo cambiarlas, las puedo anular, puedo modificarlas. Y como ya hemos recalcado anteriormente, la indicación de los tratamientos siempre es una indicación médica, pero yo sobre esa indicación pues decido con mis preferencias, con mis deseos y con mis valores. Requisitos para una persona poder hacer las voluntades vitales anticipadas: ser mayor de edad, o si no eres mayor de edad, estar emancipado, y además eso lo tienes que demostrar que realmente estás emancipado, tener capacidad para poder decidir, eso lo valora el médico, y evidentemente es un acto libre, voluntario. Ahora nos vamos a adentrar propiamente en los contenidos, es decir, ya sabemos que en la reflexión que hemos hecho, en las situaciones que nos podríamos plantear que nos ocurran, sabemos por qué hemos definido qué son las voluntades vitales anticipadas, es decir, es ese registro donde yo digo lo que quiero que se haga si no tengo capacidad de decidir en ese momento. Y vamos a hablar de los contenidos, es decir, cuando yo quiero rellenar ese documento, ¿qué tengo que hacer? Aunque Mari Carmen os los va a explicar también más detenidamente, nosotros quizás nos vamos a basar, o yo voy a centrarme un poco más en lo que es la parte médica, que a lo mejor uno pues, puede tener dificultades y dice, ay, es que yo no sé, no tengo claro cómo podría yo expresar esto. El documento consta de 4 anexos. El primero es una instancia administrativa donde son datos de filiación, pues como me llamo, mi identificación. En el siguiente anexo es donde, digamos, está el contenido de donde yo recojo realmente lo que quiero que se haga. Vamos a recoger en ese contenido pues, nuestros valores, determinadas situaciones clínicas. Evidentemente, habrá situaciones en las que se nos escape o en las que no hayamos pensado y a lo mejor esa es la que nos sucede. Pero bueno, al menos en la mayoría, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En caso de que esas situaciones no hubieran estado recogidas, como veremos más adelante, en este documento, aunque no es obligatorio, es muy conveniente que yo tenga un representante, es decir, una persona de confianza. Imagínense, yo quiero que mi hermana sea mi representante y si hay alguna actuación que yo no hubiera reflejado, pues como ella me conoce, ella conoce mis valores, mis preferencias, sabrá qué es lo que hacemos realmente en nuestra vida diaria. Pues a ella le gustaría que, a ella no le gustaría que, ¿vale? Preferencias, actuaciones sanitarias, preferencias. Actuaciones sanitarias, por ejemplo, pues yo no quiero que se me conecte pues a una máquina, yo no quiero que se me coloque una sonda nasogástrica. Preferencias con respecto a la donación de órganos y tejidos, quiero ser donante, pues la verdad es que no me lo he planteado y no lo tengo claro, pues ponemos que no lo tenemos claro en ese momento. Otras consideraciones, es decir, cosas que no se hubieran recogido anteriormente, tú dices, pues yo quiero poner algo que no ha quedado recogido en todo el documento, pero quiero que quede constancia de esto. Otro punto, como hemos dicho, es la designación de un representante, que es muy importante. Y ya por último,
en ese documento, en el anexo 2, pues el lugar y la fecha del otorgamiento. Ejemplos, por ejemplo, cuando hablamos de los valores, pues son muy personales. Para mí, por ejemplo, es muy importante comunicarme, o no, para mí no es imprescindible tampoco, o ser autónomo, es decir, yo quiero ser independiente. Cuando deje de ser independiente probablemente no tendré tanta calidad de vida, con lo cual a la hora de las actuaciones, pues a lo mejor no quiero que se hagan determinadas cosas. O por ejemplo, si llega el momento en que me encuentro en situación de últimos días, yo quiero estar en mi casa y yo quiero, siempre que sea posible, pues que eso se lleve a cabo. Cuando los profesionales y la familia lo sabemos, al final hacemos todo lo posible para que eso sea así. Pues situaciones clínicas, pues muchas se han nombrado antes en el vídeo que hemos visto. Por ejemplo, pues un ictus, que te da un ictus, te deja medio cuerpo paralizado, te deja prácticamente encamado, con dificultad a lo mejor pues para tomar alimentos, e incluso se ve que a pesar de meses el pronóstico no ha mejorado prácticamente. Pues pasando un tiempo a lo mejor nos replanteamos, pues ella realmente no quiere estar con una sonda nasogástrica, que es una sonda para la alimentación que va por la nariz y llega al estómago, nunca lo ha querido. O en una situación terminal, que es lo que le gustaría a uno que se hiciera en esa situación de agonía, o enfermedad degenerativa en fase avanzada, en una demencia, es decir, como hemos visto anteriormente, seremos, por la esperanza de vida que tenemos, casi todos los que estamos aquí desarrollaremos enfermedades crónicas avanzadas. O incluso si yo estoy embarazada y por la edad gestacional mi feto es viable, porque estoy de 37 semanas y si nace pudiera seguir para adelante, pues si a lo mejor tengo un accidente y tengo una parada, pues yo quiero que se me reanime para que aunque yo fallezca, se me mantenga, para que mi feto y mi niño, digamos, pueda seguir adelante. Actuaciones sanitarias, estas son relativamente frecuentes en personas que de motivos por lo que hacen el registro de voluntades anticipadas, por ejemplo, testigos de Jehová, ¿verdad? Que ellos no son partidarios por sus creencias, por sus valores, de que se le transfundan. Pues es importante que yo lo deje registrado, y el profesional tiene la obligación de consultarlo, porque es un derecho que yo tengo. O la alimentación parenteral, o alimentación, como hemos dicho, por sonda nasogástrica, o una gastrostomía, que es colocarte una sonda, digamos, a nivel del estómago para mantener esa alimentación, o conectado a un respirador. ¿Cuántos casos a lo mejor hemos visto en la tele antes de que todo, digamos, este marco legislativo saliera, de personas que han tenido tantos años encamadas, en estado vegetativo y dependientes? O incluso en casos de una reanimación cardiopulmonar o sedación paliativa. Nosotros, por ejemplo, nos lo planteamos mucho a nuestros pacientes. Lo que pasa es que es una situación que, vuelvo a repetir, que incomoda. Pues si llega el momento, le gustaría que le pusieran medicación si no somos capaces de controlar ese síntoma que tanto dolor le está generando. Lo normal es que te digan que sí, pero ya digo que incomoda, y normalmente los familiares intentan que casi no hablemos de esto, porque son situaciones a las que no queremos llegar a plantearnos. Respecto a la donación, pues hay personas que quieren ser donantes de órganos, y realmente es un acto de generosidad y de solidaridad que muchas personas pues están esperando, que puede ser pues de donación en muerte cerebral o en asistolia. Cuando yo digo que quiero ser donante, y eso se sabe, pues se activa el protocolo de donación, ¿de acuerdo? O incluso que yo quiero pues que mi cuerpo sirva para la ciencia. En este caso, aparte de dejarlo recogido en lo que es el documento, pues también tendríamos que hablar con la universidad a la que queramos, digamos, que nuestro cuerpo se done. O incluso otras consideraciones que no hubieran quedado reflejadas, pues tratamientos condicionados, en el aspecto de que, bueno, pues lo intentamos, y si en 5 meses vemos que mi situación es irreversible, pues yo no quiero que me desconectéis de una máquina si estuviera conectada. O incluso la asistencia religiosa, es decir, pues esto es algo muy personal y hay que respetarlo. Como hemos dicho antes, la designación de un representante no es obligatorio, pero es muy conveniente, porque puede que haya situaciones en las que no nos hubiésemos puesto, y conociéndonos esa persona tenemos la seguridad prácticamente a un 98% de que va a decir lo que realmente quisiéramos. Hoy día esto lo hacemos aunque no lo registremos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, siempre preguntamos a la familia, y seguro que como lo conocemos, pues yo sé que él quería, yo sé que él hubiera dicho, yo sé, pero si queda registrado, pues a fin de cuentas
es una situación, digamos, de garantía de que si llega este momento, pues las cosas se van a hacer como uno quiera. Y ya por último, pues el lugar y la fecha de otorgamiento. En el anexo 3 se recoge la aceptación de la persona que actúa como representante y en el anexo 4 incluso puede haber un sustituto de ese representante. Por tanto, yo tengo mis voluntades vitales anticipadas hechas, pero ¿esto cuándo se va a llevar en cuenta? Lo hemos repetido, solo cuando usted no sea capaz de tomar decisiones por sí mismo, por encontrarse inconsciente o por ser incapaz de decidir, y cuando se trate de situaciones graves e irreversibles donde las expectativas de recuperación son mínimas o inexistentes. Es decir, las voluntades vitales anticipadas, en principio, en situaciones agudas donde el tratamiento puede salvarle la vida, vamos a la vida. Es decir, si yo pongo un aviso pues porque he tenido un accidente de tráfico, evidentemente el equipo de urgencia que llegue siempre va a ir a salvar la vida. En el momento de que se traslada al hospital, que se ve que el pronóstico prácticamente es bastante malo, las expectativas de mejoría o incluso pasa un tiempo, como todo esto se reevalúa, vale, pues tenemos una situación grave, irreversible, donde las expectativas por el daño que tiene son mínimas, pues tenemos que plantearnos cosas. Si a lo mejor yo me he encontrado ese paciente en la calle con una parada cardiorrespiratoria, yo lo he reanimado, lo he intubado, lo he trasladado al hospital, vemos que no va bien, que los días pasan y que nos encontramos en la situación que hemos descrito, pues tendremos que retroceder con medidas que hemos puesto. ¿Por qué? Porque en la situación aguda hemos intentado salvar esa vida. Que vemos que la situación se complica, que no va bien, pues hay que replantearse qué es lo que esta persona quería. Este es el registro, digamos, de comunidades, porque yo no sé si de los que estáis aquí alguna vez habíais escuchado hablar de las voluntades vitales anticipadas. ¿No? ¿Creéis que es importante saberlo? Sobre todo, por lo menos, tener conocimiento. Nuestra obligación como profesionales es informar a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen el derecho de hacerlo, no hacerlo, o hablar esta tarde con mi marido y decirle realmente lo que quiero, porque no lo quiero registrar, pero lo quiero que se sepa. Pues digamos, una tasa de inscripciones de las personas que se han inscrito en el registro, pues que va desde el 2000 al 2014. A nivel de Andalucía, pues ocupábamos el lugar 10º. Cataluña era la que más destacaba porque más registros tenía. Esto muchas veces tiene que ver también con la información, porque cuando uno no sabe, pues al final estas cosas se vienen haciendo de forma tradicional. Pues él quería, yo conociéndolo, lo mejor para él, ¿vale? Pero una vez que se saben, y esto como bien decía Lorenzo, pues se difunde, se transmite, y si tiene dudas, pues se lo consulto a mi médico, o incluso como voy a saber dónde tengo que ir, pues voy a pedir cita. Y si tengo duda, el primer día no lo quiero hacer el registro, me traigo el papel y que me lo expliquen porque no lo tengo claro y me lo llevo a mi médico de cabecera, porque tengo que tener las cosas claras, porque es que a lo mejor no sé lo que quiero realmente. Y nosotros como profesionales os podemos ayudar a expresar, pues mira, eso lo podemos dejar recogido de esta manera. Y como siempre se puede modificar, incluso lo podéis consultar desde casa, como veréis ahora posteriormente. Y este es el registro actualizado a enero del 2017. Y diremos, fíjate, ocupábamos el lugar 10, ¿cuánto hemos avanzado, no? Probablemente ustedes no tengáis conocimiento de que esto existía, pero sí hemos pasado del número 1 al número 2. ¿Por qué? Porque si recordamos antes, en el marco legislativo, en el 2012, pues se explicaba cuál iba a ser el funcionamiento y la organización, e incluso se crearon sedes, como por ejemplo la que tenemos en Osuna, que ahora Mari Carmen nos lo va a explicar, con lo cual ampliamos difusión, pues la gente se entera y a lo mejor yo quiero ir a registrarlo. En definitiva, como conclusiones, pues que las voluntades vitales recogen nuestras preferencias, nuestros valores, nuestros deseos sobre los cuidados y los tratamientos sanitarios, pues que quiero que se me hagan, todos ellos con indicación médica. Las voluntades vitales anticipadas solo se aplicarán cuando yo no sea capaz de decidir y se trate de una situación grave e irreversible. ¿Y por qué? Pues porque todos tenemos derecho a una muerte digna, donde se respeten nuestros valores, nuestros deseos y nuestras preferencias.
Y esta frase la verdad es que me gusta mucho. Un buen morir honra toda una vida. Y cierto es, ¿verdad? Hay veces cuando llega el momento de la muerte y se dan unas situaciones que no son las más adecuadas, pues nos queda ahí. En cambio, cuando este ciclo, aunque es duro, se sufre, se hace de la mejor forma posible, el sentimiento y la vivencia es diferente, ¿verdad? Así que tenemos que luchar pues porque cada uno se cumplan sus valores, sus deseos y sus preferencias. Muchas gracias. Y ahora viene la siguiente pregunta. Dice, bueno, todo esto está muy bien. ¿Y cómo lo hago, verdad? Pues ahora os va a explicar Mari Carmen pues cómo lo podríamos hacer. Gracias, Rebeca. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Ya Rebeca ha hecho los agradecimientos oportunos. Yo desde luego volveré a agradeceros vuestra presencia porque es de elogiar con la calor que tenemos, lo que está cayendo, el público que tenemos. Para nosotros es un placer estar aquí y poderos informar en este tema. Bien, como bueno, de una forma maravillosa Rebeca ha planteado la situación, el punto de partida y la naturaleza de lo que estamos hablando, a mí me toca, voy a saltar, ¿verdad? Bien, pues a mí me toca hacerlo práctico. Por ello, yo voy a pedir que en cualquier momento que tengáis cualquier duda, que necesitáis pararnos, nos paramos, porque lo que no quiero, bajo ningún concepto, es transmitir, porque en el momento que decimos que la voluntad vital anticipada es un documento, se nos viene a la cabeza la palabra burocracia y dificultad. Yo, de hecho, me he traído el documento, pero no lo voy a pasar ahora. Voy a esperar a que todos reflexionemos y al final el que esté interesado, pues se puede llevar el documento. Pero el documento no carece de valor sin un ejercicio de reflexión. Para empezar, recalcar una y otra vez, no me hartaré nunca de decirlo, que esto se trata de un derecho. Es un derecho los que tenemos los ciudadanos de poder manifestar nuestra voluntad y decidir cómo queremos pasar los últimos días de nuestra vida. Yo quiero cargar esto de un matiz de alegría, porque lo es un orgullo y así lo tenemos que reconocer, el poder ser capaz y que nuestras instituciones tengan que garantizar el que nosotros podamos decidir y planificar los últimos momentos de nuestra vida. Por lo tanto, partiendo de que esto es un derecho, todo lo que viene después, de procedimiento, de documentación, queda en valor cero. Todo es mínimo. El procedimiento administrativo que sea necesario, como en cualquier situación, es mínimo comparado con la grandeza de lo que esto significa. Por lo tanto, el paseo legislativo ya nos lo ha hecho perfectamente Rebeca, lo vamos a obviar y vamos a ir hasta el momento en el que nuestro hospital, nuestra área de gestión sanitaria, pues toma valor activo en este tema. Se trata en 2012 cuando se entra en vigor un decreto por el que se habilitan sedes. Como hemos visto en los datos estadísticos, pues nosotros teníamos un índice de registros mediano, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esa fecha el registro de voluntades se formalizaba en las delegaciones provinciales de salud, con lo cual nos obligaban a los ciudadanos a tener que ir a Sevilla. Evidentemente se ha ganado en accesibilidad y desde 2012 tenemos con una isocrona un desplazamiento mínimo del paciente a los puntos de registro muy accesible, ¿no? Entonces, en el área de gestión sanitaria de Osuna tenemos habilitados 2 puntos. Uno está ubicado en el hospital, en el servicio de atención al ciudadano. Bueno, perdón que no me he presentado, soy Mari Carmen García y me podéis encontrar en el servicio de atención al ciudadano del hospital de Osuna, ¿no? Entonces, allí está nuestro punto habilitado. Pero ¿cómo se llega al punto? ¿En qué consiste el procedimiento administrativo del registro? Nosotros ya, a partir de ahora, tenemos una información de la naturaleza del registro de voluntades. Bien, lo primero es buscar información. Nosotros ya vamos de forma aventajada porque Lorenzo nos ha dado la posibilidad, bueno, pues de venir aquí y de poderos actualizar. Pero es verdad que la ciudadanía, en general, lo primero es pedir información. Esa información, evidentemente, en los centros de salud, en el punto de atención al ciudadano de los centros de salud, en todos los puntos de atención al ciudadano de todas las instituciones sanitarias. Pero a la vez está accesible, por supuesto, en Internet.
depende, no es nada complejo, a través de Intersas, vamos a ver. Un momentito, toda persona mayor de edad, disculpadme, pero como esto ya es la naturaleza del tema, vale, solicitar información. ¿Cómo lo solicitamos? Pues acudiendo personalmente a los puntos de servicio de atención al ciudadano, donde cada profesional le va a dar digamos, detalle de qué consiste y se le va a remitir a Salud Responde para que solicite cita. Salud Responde solicita, es imprescindible la solicitud de la cita. Para la voluntad vital es la formulación de la manifestación y la voluntad expresa de cómo queremos actuar, pero imprescindible que tiene que quedar inscrito. Por ello, toma cuerpo el registro de voluntad vital anticipada. Uno puede buscar información, acceder a Internet, rellenar el documento si así lo estima conveniente, pero si no ha sido inscrito en el registro de voluntades, carece de valor, muy importante. Para que proceda la inscripción, previamente hay que solicitar una cita. La cita es a través de Salud Responde, igual que hacemos para poder pedirme cita para el médico de cabecera o cualquier prestación. Importante, importante, el teléfono, vaya a ser los primeros. El teléfono de Salud Responde hasta ahora es el 902 50 50 60. Ya llevamos un tiempo que en paralelo funciona otro teléfono, el 95 554 50 60. A partir de septiembre ese es el teléfono, un teléfono totalmente gratuito, porque el 902, dependiendo que tuviéramos tarifa plana o no, pues podría tener un coste económico. Un teléfono gratuito. Salud Responde a partir de septiembre, el teléfono de contacto 95 55 45 060. ¿Se llama ahí? Dígame. ¿No se ve? Pues yo ahora os lo pongo, os lo paso. Claro, no se ve aquí. En arriba no se ve. Claro. De todas formas, se está editando cartelería actualizada y en los centros de salud van a estar ya visibles en breve con el número de teléfono de Salud Responde, ¿de acuerdo? Ahora mismo conviven los dos, el 902 y el 955, conviven los dos, ¿vale? Entonces, ya hemos cogido cita, hemos ido al centro de salud y hemos dicho, mire, pues yo quiero hacer mi registro de voluntades, ¿esto cómo va? Bien, pues le hemos informado, usted si tiene posibilidades, entre en Internet, que ahora vamos a entrar a través de la página de Intersas, está accesible, hoy en día con cualquier buscador ponemos registro de voluntades vitales y automáticamente nos muestran todo un material de apoyo, incluido una guía súper práctica de paso a paso todos los ítems. Pero para eso también estamos nosotros. En el punto de registro nosotros dedicamos 1 hora a cada ciudadano que acude previa cita a formalizar su inscripción. Nosotros lo que, como bien ha dicho Rebeca, las reflexiones y las manifestaciones versan sobre contenido, bueno, unos son sobre valores, otros sobre contenido sanitario. Entonces lo que es importante es la reflexión previa, apoyarse en su equipo de salud, con la idea de que cuando vayamos a hacer la inscripción, pues podamos hacerla con la mayor, digamos, certeza posible, o que seamos capaces de expresar o realmente lo que queremos. De todas formas, importante, el registro de voluntades es revocable en cualquier momento. De igual manera que yo cojo una cita para inscribir mi voluntad vital, de igual manera cojo una cita y revoco, anulo mi voluntad vital. Y de igual manera cojo una cita y modifico mi voluntad vital. Por lo tanto, veis que el procedimiento es facilísimo. Lo único que hoy quiero, a ver si soy capaz de transmitir. El procedimiento es muy simple en comparación con la grandeza que tiene este derecho, ejercicio de derecho. Bien, pues ya hemos visto, se puede solicitar información a través de la página del SAS, a través de Intersas directamente, picando, a través de la página Intersas igual, en el apartado de atención a la ciudadanía,
y desde ambos sitios se accede a toda la información completa, para solicitar cita, para ver los documentos. Bien. No. Una vez que ya tenemos cita, en Salud Responde ofertan todas las sedes habilitadas. El ciudadano elige. No es yo soy de Estepa, mi área sanitaria es Osuna, voy a Osuna. No. Nosotros hemos dicho que tenemos habilitada un punto en atención primaria en un centro de salud de Virgen del Valle de Écija y un punto en el hospital. Pero igualmente cualquier ciudadano puede ir a cualquier parte de Andalucía a formalizar su registro de voluntarios, ¿vale? Bien, ¿en qué consiste el registro de voluntarios? Pues nosotros vamos a llegar al punto de registro, tenemos 1 hora en un espacio físico adecuado, con respeto a la intimidad, para que podamos llegar a una situación de confianza, porque no nos olvidemos que aquí estamos tratando valores y temas que representan lo más íntimo de las personas. Evidentemente, yo, bajo mi punto de vista, la voluntad vital anticipada y el registro de la voluntad representa la manifestación mayor del derecho que tenemos de respeto a nuestra intimidad, a que se nos respete cómo queremos actuar en determinadas etapas o apartados cuando no podamos expresarlo por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, es ahí la importancia de la voluntad vital. Cuando el ciudadano llega con su cita previa, pues nosotros la atendemos, o bien una compañera, yo también atiendo, nosotros tenemos 2 personas habilitadas y una tercera que también está haciendo bastante funcionar este tema. Entonces, la mayoría de los ciudadanos han sido debidamente informados, porque a través de Salud Responde también se le da todas las instrucciones para acceder a las guías y demás en Internet. Y en los centros de salud está a disposición del ciudadano el documento. Pero bajo ningún concepto es un documento ni un folleto de publicidad que se pone en un punto y que uno se lo lleva y que no lo lee. No, eso no es. El ciudadano que está interesado, aquí estamos nosotros para explicarle la magnitud del documento. Evidentemente, en el primer apartado, esto no es necesario llevarlo cumplimentado. Es más importante el ejercicio de reflexión, observarlo y decir, pues que yo tengo que reflexionar que cuáles son los valores para mí importantes en mi vida. Porque vamos a ver, todos queremos vivir dignamente. Una persona, creo que es inherente al ser humano, que ha llevado una vida digna, se merece morir dignamente. Y para ello, respetar cuáles han sido los valores que ha impregnado su día a día. Pues aquí dejamos constancia de cuáles son esos valores, ¿vale? Entonces, empezamos a atender al ciudadano. Lo primero, identificarse. Importante acudir al registro con su documento acreditativo de su identidad. DNI, pasaporte. Luego, como hemos dicho, también lo pueden rellenar personas con capacidad demostrada judicialmente. Son menores que están emancipados. Pues entonces van acompañados de su documento, del documento con el reconocimiento de la emancipación, efectivamente. Bien, pues entonces ya estamos allí, ya estamos perfectamente identificados y empezamos a trabajar. Lo primero, ¿qué va cumplimentado? Pues nosotros, el registrador, que hemos sido previamente formados para este tema y con un nombramiento correspondiente, pues el registrador procede a transcribir esto en la aplicación. Rellenamos todos los documentos de identidad, toda la identificación del paciente. Pasamos al anexo 2, que como ya bien Rebeca ha descrito, es entrar en el ejercicio de reflexión previo sobre valores, sobre situaciones clínicas. ¿Qué va cumplimentado? Pues lo repetimos. Esto, si algo brilla en el momento del registro, es la comunicación permanente. Esto no es un papel ni es nada que se deja escrito. Esto es una voluntad expresa emitida por un ciudadano y como tal necesita de comunicación, de un feedback permanente. Entonces, que está relleno, pues nos apoyamos en lo que tiene relleno, transcribimos, hacemos partícipe al ciudadano, usted ha puesto esto, sí, lo transcribimos y vamos cumplimentando y reflexionando junto con el ciudadano sobre reflexionando, intentando demostrar, porque también es obligación del registrador,
velar por la coherencia, porque evidentemente son distintos los apartados. Y hay manifestaciones que pueden ser de una manera y en apartados posteriores mostrar cierta incoherencia. Entonces, para eso está la comunicación permanente. Es que si usted ha puesto aquí que no quiere esto, ¿cómo va a poner ahora aquí que lo quiere, ¿no? Más o menos. Entonces, formalizamos nuestro registro de voluntades y rellenamos las partes que nos ha comentado Rebeca y pasamos al documento de representante. Esto es importante. Si decidimos, no es obligatorio representante, no es obligatorio, pero si decidimos nombrar un representante, no tiene por qué ser familiar, no, esto es, a veces el vecino es el mejor, exactamente. Entonces, este documento no tiene por qué el representante allí con nosotros, porque entonces, ¿verdad?, lo que provocamos es que sea todavía más. Bien, pues este documento es debidamente firmado y fotocopia el carnet de identidad representante y listo. Luego, también podemos nombrar un sustituto del representante. También hay personas que lo hacen, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos cumplimentado el registro de voluntades, ya está registrado. Nosotros, eso se va a imprimir, lo firma el ciudadano consciente de lo que ha escrito y procedemos a la inscripción en paralelo en el registro de instrucciones previas. Esto es un gran avance porque hasta cuando empezamos, pues el registro no era a nivel nacional, con lo cual nosotros registramos nuestra voluntad en Andalucía y si nos pillaba cualquier situación en otra comunidad, pues había serios problemas. Ya no. Nosotros nos inscribimos en cualquier comunidad autónoma y automáticamente salta, además es cuestión de segundos, recibimos un correo electrónico con la misma voluntad vital inscrita en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, que es el nombre que recibe el Registro Nacional. Con lo cual, nos movamos por todo el territorio nacional, nuestra voluntad queda debidamente registrada. Y, por supuesto, la obligación del profesional de consultarla en todo el territorio nacional y contar con la herramienta para poder hacer efectiva, ¿vale? Nosotros, mi objetivo fundamental hoy es trasladar la información necesaria para que puedan ejercer este derecho. Por lo tanto, una vez que ya hemos inscrito en el registro de instrucciones previas, todo ese documento lanza un certificado, se lo entregamos junto con todo el documento impreso, debidamente firmado, tanto por el ciudadano como por el registrador. Ese documento se lo lleva el ciudadano a casa, pero su voluntad ya está inscrita en el sistema para que el profesional sanitario acceda a él, a través ya de las herramientas que disponemos, a través de la historia digital, a través de salud, la historia única, a través de Salud Responde. Bien, importante, el registro de voluntades se ha convertido en el marco para dejar constancia de nuestra voluntad de donar órganos. Entonces, nosotros allí en nuestra experiencia, muchas personas nos vienen preguntando, yo quiero hacerme donante de órganos. Pues evidentemente tenemos nuestras tarjetitas que se identifican en el reverso, que lo lleva siempre acompañándolo, que tiene que informar a sus familiares, pero el sitio donde queda perfectamente reflejado y es la máxima herramienta para los profesionales para activar el protocolo de trasplante es en el registro de voluntades vitales. Pero no debemos de darle ese valor solo y exclusivamente, porque claro, el registro se puede quedar en blanco. Si usted no se manifiesta, de hecho, en la mayoría de los apartados existe no me manifiesto y no pasa nada, ¿vale? Entonces se puede quedar todo en blanco y me manifiesto que quiero ser donante de órganos. Bien, pues ya tenemos un registro de voluntades donde queda constancia que somos donantes de órganos. Pero, claro, no le estamos dando ni dándole uso a la herramienta real de las voluntades vitales anticipadas. ¿Bien? Perdón. ¿El médico de cabecera, por ejemplo, tiene acceso a ese registro? Sí, porque eso te aparece, digamos, en la historia Un icono. única, ahora lo veremos no lo vemos, pues directamente te aparece un icono donde pone que está registrado sus voluntades vitales anticipadas y lo puede consultar. Lo que pasa es que solo lo debe de consultar en estas situaciones, no por no, solamente en esas situaciones. Igual que también tenemos que mantener esa confidencialidad de esos datos como todo lo que repercute a la historia clínica de los pacientes a nivel profesional, pero te aparece un icono. Lo que pasa es que desafortunadamente
yo todavía en el área no he visto ningún icono de nuestra población. Eso significa pues que no ha dado la casualidad que haya tenido una historia, pero sí que te aparece VVA arriba donde pone el símbolo de la tarjeta sanitaria, pues ahí. Perdón. No, que vale mucho menos. En estación clínica, en la historia clínica del paciente, sí aparece un enlace directo al registro de voluntades. Bien, esas son las herramientas con las que cuentan los profesionales sanitarios para poder acceder. Nosotros, a nuestro nivel, ¿qué podemos hacer? Pues facilitar el que puedan ejercer el derecho y facilitar la inscripción. No sé qué se me puede quedar atrás. Bien, resumiendo. Es un documento escrito, pero que ha de ser un documento escrito, pero a la vez tiene que ser registrado en el registro de voluntades vitales de Andalucía. No vale rellenar el documento y quedárselo en casa. No existe voluntad vital anticipada registrada, ¿vale? Acudir con la documentación procedente, ya hemos dicho que acudir con el documento acreditativo de la identidad. Recalcar la importancia de que si todo procede de forma correcta, pues en paralelo queda registrado en el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Y lo más importante, que esto ustedes hoy, nosotros decidimos hacer un registro de voluntades, hago mis reflexiones y me manifiesto de determinada manera. Decido cambian mis deseos y mis preferencias, pues puedo modificarla y puedo anularla. ¿Cómo? Igual que la he inscrito. Contactar con Salud Responde, gestionar una cita y acudir el día de la cita. Y muy importante, esto es lo fácil del registro, que es a través de cita previa, pero existe el sistema vía urgencia e incluso a domicilio. Eso es muy importante. Aquí se trata de que el paciente que quiera dejar constancia de su voluntad, nosotros nos tenemos que adaptar. Evidentemente existen el vía de registro de urgencia sin previa cita. Y existen pacientes que no pueden desplazarse a ninguna sede habilitada y no pasa nada porque el equipo, el registrador, registradora, va al domicilio del paciente. Todo ello en la gestión de la cita con Salud Responde queda todo perfectamente reflejado. ¿De acuerdo? Entonces, aquel ciudadano que quiera, que desea formular su registro de voluntades, no tenga ningún problema. Aquí no hay ninguna traba ni burocrática, ni administrativa, ni nada. ¿Vale? Reflexionar sobre el documento, que es importante. Si lo cumplimentamos, pues nosotros transcribimos, y si no se cumplimenta, no pasa nada. Tenemos una hora para hablar, para reflexionar, para hablar de algo tan delicado como son los últimos momentos de nuestra vida. Para las que somos muy planificadoras, es fantástico, porque planificar hasta el último momento, eso es un lujo. Y nosotros como institución, pues también lo es, el poder garantizar que eso se cumpla. Para ello debe quedar registrada y no obviar, la facilidad para las situaciones embarazosas, como bien ha descrito antes Rebeca, pues lo fácil que lo ponemos. Es que es escuchar nuestra voluntad, poner sobre la mesa nuestra voluntad, a pesar de no ser capaces de expresarla por nuestros propios medios. Creo que no hay nada más grandioso. Bien, pues nada más. Estoy a vuestra disposición y, en fin, en nuestro punto de registro del área de gestión sanitaria o en cualquiera que ustedes crean. ¿De acuerdo? Mire, sí que... Dígame. Una persona puede ser donante aunque la persona está enferma o de otra cosa. Dependerá, es decir, una cosa es que una persona quiera ser donante y otra cosa es que al final esa persona sea donante. ¿Por qué? Porque eso ya son criterios médicos. Dependiendo de la enfermedad que tenga, aunque usted quiera ser donante, probablemente a lo mejor por la enfermedad que tiene no pueda ser donante, pero eso no quiere decir que no lo deje usted registrado. ¿Por qué? Porque esa decisión es médica. Cuando una persona quiere ser donante, el código de donante se activa, se ponen los medios para que esa persona pueda ser donante. Cuando llega el caso, hay una persona encargada de determinar si puede o no puede, y una vez que se valora, si ha podido dona y si no, no dona. Es una decisión médica en función, digamos, de la enfermedad que tiene. Claro, nosotros, por ejemplo, hace unos días en un domicilio, una señora pues nos contaba
en el contexto de una enfermedad pues oncológica y avanzada, donde ella todavía, como había sido tan reciente, pues no tenía toda la información de su enfermedad, cosa que tenemos que seguir trabajando porque también tenemos que ser buenos comunicadores de estas situaciones tan delicadas. Entonces hemos gestionado una segunda cita pues para informar, pero ella, el deseo, le preguntamos que si quería saber, la persona tiene derecho a ser informada y también tiene derecho a no ser informada. ¿Cuántos pacientes tenemos que no quieren saber y no preguntan? Hay que respetarlo. Entonces esta persona en concreto quería ser informada, con lo cual hay que informarla. ¿Por qué? Porque en función de la enfermedad ella tiene que planificar cuáles son sus deseos y qué es lo que quiere hacer. Ella nos transmitía que ella es un gesto de generosidad. Ella probablemente pues por la enfermedad que tiene no pueda ser donante, pero ella quería donar pues su riñón concretamente a la hija de la pareja de su marido. Es un acto de generosidad y ella lo tenía súper claro. Ella, cuando lo informemos, pues probablemente si quiere rellenar este documento, pues ella lo rellenará y cuando llegue el momento, pues será el médico el que decida si es o no es candidata que pueda ser donante. En el día a día es increíble, la experiencia no deja de ser positiva y cada vez más, porque es increíble cómo las personas, evidentemente en el entorno que se crea de complicidad y de confianza, pues son capaces de transmitirte lo más íntimo y llegar a escoger la frase o la palabra que lo define. Y hay muchas situaciones en las que no es que yo sé que mis hijos no me van a querer decir esto, es lo que muchas veces sesgamos la posibilidad, de lo que bien ha explicado Rebeca, de el derecho a ser informado o el derecho a no ser informado, que también es una de las opciones que se puede dejar registrada en el registro de voluntades. Entonces es grandioso el momento y... Igual que nuestros valores son tan personales que no tienen por qué ser compartidos. Y es importante pues que esto exista y que esto se respete, porque luego te encuentras con circunstancias y con momentos donde la sociedad impone los valores nuestros y no los de esa persona. Nosotros también tuvimos un caso, ¿verdad?, donde una persona quería estar donde había vivido toda su vida, circunstancias que probablemente tenían muchas dificultades y probablemente pudiéramos cuestionar si eran las mejores o eran las peores, pero es que es su vida. Y si él hubiera tenido sus voluntades vitales anticipadas, no hubiera habido duda. Es cierto que luego existen complicaciones que al final te llevan a tomar otras decisiones, pero por ejemplo en este caso a todos nos podría parecer pues, que su domicilio no era el más apropiado, que el apoyo que tenía, pero era lo que él quería. Ha sido su vida, él ha vivido así y yo considero que una persona pues al final también debe de morir como ha vivido, y si es lo que uno quiere, te parezca bien o te parezca mal, hay que respetarlo. Y por eso es la importancia de este documento, como decía Mari Carmen, es que es una gran herramienta pues, que nos permite pues, que las cosas se hagan como se tienen que hacer, dentro de una buena práctica clínica, pero con lo que yo quiero. Y a lo mejor no es lo que tú quieres, pero es lo que yo quiero y esta es mi vida. Por ello, claro. Ni todas las personas viven igual, ni todas quieren morir igual. Por lo tanto, lo dejamos. Otra cosa, por ejemplo, referente a la pregunta que ha hecho antes Isabel, es cierto que en la historia clínica te aparece ese icono donde se queda registrado de que tenemos esas voluntades. Los profesionales, en las circunstancias que hemos descrito, lo podemos consultar, pero tenemos que identificarnos. Es decir, que usted va a saber quién ha consultado su historia y nosotros como profesionales solo lo debemos consultar en esas circunstancias y luego evidentemente pues manteniendo, como hemos dicho, la confidencialidad. Y eso pues también es importante. Igual que vosotros pues desde vuestro propio domicilio podéis consultarlo, aunque la modificación, como ha dicho ella, claro, tiene que ser a nivel de registro. Y luego no sé si tendréis alguna duda o alguna pregunta que surge después de tanta información. No sé si os ha quedado claro, si habéis entendido algo, si... ¿Sí? Sí, ¿no? Y sobre todo lo importante es que es un derecho. Y esto ha cambiado mucho. Hemos pasado, como hemos dicho antes, de un modelo paternalista impuesto por los profesionales a un modelo compartido. Yo conozco una persona que es remanteadora, le tiene dicho a la más chica de la familia, oye, que yo soy remanteadora, la realidad que yo le pase algo, se supone que será más marxista los que
los que están ahí. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Porque la mayoría de Claro. Claro, por eso es tan importante la comunicación, es muy importante el registro, pero tan importante es la comunicación, es decir, contárselo yo a mi médico, contárselo a mi marido, contárselo, y a lo mejor mi marido no opina que yo tenga que ser donante de órganos, pero como vuelvo a decir, que en mi vida, pues ya me encargaré yo de que esto tenga sentido, así que es Exactamente. muy importante, Ya. y hasta ahora cuando no existían este tipo de documentos, ¿cómo se hacen las cosas? Pues contándoselo. ¿Y nosotros en qué nos basamos los profesionales cuando esa persona no tiene capacidad de decidir? Pues mi padre nunca quería estar en un hospital, vámonos para casa. O mi padre nunca quería... Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención a pesar de la tarde tan Venga, calurosa. ha que sido un tenemos. placer, un placer. Y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición.